Congreso Espírita Mundial, que será en Portugal en octubre del presente año, donde seguramente más de 2000 espíritas de todo el mundo estaremos allí en esta cita con el movimiento, con la espiritualidad. Queremos entonces, dentro de esta temática de vivir la mejor opción, dar un saludo inicial en nombre de nuestra agrupación espírita, de nuestra federación, de Confecol y del CEI, porque en realidad estamos todos integrados dentro de esta red de instituciones espíritas en todo el mundo. Entonces, veremos en los siguientes minutos por qué vivir es la mejor opción, pero lo importante es saber cómo vivir. Y con certeza, nuestro mejor modelo para aprender a vivir está en el Maestro Jesús de Nazaret, como guía y modelo de la humanidad, como guía y modelo de nuestras vidas, porque si nosotros aprendemos de Él esa pedagogía del amor, de la felicidad, que vino a enseñarnos, con certeza será el mejor norte para nuestras almas. Y de esta forma también entendemos que fue Él el que nos dio el testimonio más profundo de amor que ha sido plasmado aquí al plano de la vida física, a través de todos los tiempos. Es con certeza el guía de la humanidad. Y al final de su existencia, en el transcurso de su vida, fue también quien nos prodigó el más poderoso testimonio de perdón. Cualquier referencia al perdón humano que se haga dentro de nuestro plano, hay que hacer referencia al acto de perdón, al testimonio profundo de perdón que hizo Jesús de Nazaret al final de su vida. Y es así como nosotros entendemos y empezamos a comprender el profundo sentido terapéutico del perdón para nuestras almas, para nuestros cuerpos. Entonces, cuando hablamos de vivir la mejor opción, tenemos que preguntarnos cómo vivir, ¿no es cierto? Y en el transcurso de estos 4 días que estamos acá en este congreso, compartiendo experiencias, viviendo fraternalmente entre nosotros, es seguro que hemos tomado la mejor decisión de haber venido aquí al congreso para poder compartir con todos. Nosotros mismos veremos también en los siguientes días y en los siguientes tiempos los efectos no solamente físicos sino espirituales del mismo. Entonces, podemos vivir con la conciencia dormida o con la conciencia ya en ese despertar y ojalá con la conciencia iluminada. En esas diferentes fases, como Divaldo nos explicaba ayer, de nosotros depende cómo vivimos en la experiencia de la vida y cómo aprendemos a despertar nuestra conciencia. Entonces, el libro Espíritus, que es nuestro libro fundamental, eje estructural de nuestro conocimiento, muy acertadamente, en la respuesta a la pregunta 937, nos habla la espiritualidad, que el hombre de corazón es feliz siempre por el bien que hace. Y entonces nos va orientando hacia el camino de la felicidad. ¿Cuál es el camino que debemos recorrer para ser felices? Hacer el bien. Y haciendo el bien y sirviendo, entonces vamos a tener una sensación en nuestra alma de tranquilidad, del deber cumplido. Pero cuando hagamos el bien, nos aclara también el libro de Espíritus, que no debemos mirar lo que dicen aquellos que lo han recibido, porque muchas veces cuando nos quedamos y nos detenemos en estar analizando, juzgando o evaluando lo que aquellos dicen cuando han recibido el bien y no sentimos que haya gratitud por parte de ellos, entonces muchas veces la ingratitud, como dice el mismo libro Los Espíritus, representa una prueba para la persistencia en la realización del bien. Entonces, hay quienes se detienen en continuar haciendo el bien porque no escuchan esas voces de gratitud. Y es ahí donde, en esta revelación, en esta claridad que nos da el libro de los Espíritus,
debemos continuar a pesar de las ingratitudes. Y de esta forma, entonces, nos indica el camino de la felicidad, ¿verdad? Pero hoy día la felicidad tiene unas connotaciones de orden fisiológico, de orden práctico para la realidad orgánica de nuestro ser. Entonces se dice que la felicidad es desencadenada por la armonía que el espíritu experimenta. Esto nos lo aclara Juana de Ángelis allí en esta obra Conflictos Existenciales, psicografiada por nuestro querido Ivaldo. Y entonces cuando observamos este panorama de la felicidad en relación a la armonía que el espíritu experimenta, pero también dice es una sensación agradable por el deber cumplido, por la rectitud moral de nuestras vidas, y tiene efectos no solamente en el sistema nervioso, sino a través de él en todos nuestros órganos, aparatos de nuestro cuerpo. Porque otorgan, dice, al cerebro la producción de dopamina, de serotonina, noradrenalina y otras sustancias más que fluyen por nuestro cuerpo, y en parte de eso se ve esa sensación agradable que existe. Hoy día, en los talleres que hablan de los talleres de dopamina, hacen prácticas, ejercicios, en los cuales realmente ayudan a fluir la dopamina en nuestro organismo, con todos sus efectos fisiológicos, benéficos para nuestro cuerpo físico. Entonces, nos aclara también Juan Ángeles en esta obra Amor, Invencible Amor, haciendo relación a estas anotaciones, que la medida de un ser saludable es identificada por medio de su conducta personal, con relación a sí mismo y a aquellos con quienes convive. Se revela a través de la manera como conduce, óigase bien, irradiando jovialidad sin alarde, alegría y fácil comunicación. Entonces podemos tener las situaciones que tengamos, pero si vivimos en sintonía con estos conocimientos y con estas leyes, vivimos alegremente, estaremos aprendiendo a ser cada día seres más saludables en relación a nuestras conductas. Y nos aclara más, nos dice Juan Ángelis, nadie se encuentra en la tierra exclusivamente para sufrir, sino para crear condiciones de la salud integral y de la alegría plena. Todos tenemos aquí la oportunidad de vivir en la forma como nuestro libre albedrío así lo determine. Si nosotros llenamos nuestra mente de contenidos mentales negativos, pesimistas, eso mismo estamos impregnando a todas las células de nuestro cuerpo y a las leyes fisiológicas que gobiernan nuestro organismo. De tal forma que somos causa y efecto de nosotros mismos en lo mental, en lo emocional, en lo biológico, porque está inmersa ahí estas leyes, incluyendo la reencarnación. Entonces, inclusive, dice nuestro autor espiritual, que en el caso de expiaciones más fuertes, mientras ellas existen, trabajan por la liberación del ser encarcelado, una vez que haya concluido la reeducación. Y múltiples ejemplos hemos visto en nuestro plano de la vida física de seres que con grandes limitaciones, como el que ustedes ven aquí, se convierten en valores sociales y transmiten un mensaje de alegría, de optimismo, de superación para la especie humana. Y es, como dice al final, un proceso de reeducación, porque muchas veces nos educamos, pero necesitamos reeducarnos, fortalecer nuestros valores en este campo de la vida. Entonces, claro, vivir es la mejor opción, pero sobre todo dando gracias a Dios en una sincera oración, como la que escuchamos esta mañana, como lo que podemos hacer en nuestras propias o cortas palabras todos los días, al principio del día o al final del día. En cualquier momento que necesitamos orar por alguien, es en realidad una forma de vivir la vida. En alguna oportunidad Ivaldo nos decía que para ese proceso, digamos, tan profundo que lleva de sembrar la doctrina espírita del mundo, la oración es una herramienta fundamental y ora constantemente. Ora constantemente. Un ejemplo, pues, para todos nosotros.
Por eso nosotros tenemos entonces nuestro libre albedrío, reencarnaciones múltiples. Esta es apenas una de muchas que seguramente hemos tenido. Y aquí en el auditorio entre nosotros, seguramente más de una encarnación como espíritas, porque mire de cuándo fue plasmado al mundo la obra del libro de los espíritus. Entonces, algunos podemos ser espíritas en la segunda reencarnación y tal vez necesitamos más para seguir comprendiendo la doctrina espírita y sobre todo para vivirla. Porque estamos engranados en esa ley de causa-efecto. Y solamente la concientización a través de los efectos nos hace remontarnos a las causas que producen los efectos y comprender las leyes para aprender a vivir en sintonía de ellas. En la primera parte del libro El cielo, el infierno, la justicia divina, hay un código, ¿no?, que se llama el Código Penal de la Vida Futura. Y en sus 33 ítems hace un desarrollo de esta relación de la ley de causa-efecto en la vida de los seres humanos y sus consecuencias espirituales. Y él nos habla ahí, nos plantea muy precisamente cómo todo el proceso empieza muchas veces con el error, con la falta. Pero después de la falta, si el espíritu tiene conciencia, entonces entra rápidamente una fase de arrepentimiento. Y si las leyes así lo determinan y el error o la falta fue muy profunda, viene el proceso de expiación. Y por último, vendrá la reparación. Pero esto que parece una cosa secuencial en el tiempo puede transponerse y traslaparse en el tiempo. Alguien que comete un error puede empezar a reparar en la misma existencia, inclusive antes de venir a expiar. Entonces, ese es el dinamismo de la comprensión que tenemos que hacer de las leyes que rigen nuestra existencia. Y entonces, preguntándonos sobre este libre albedrío, en esta profundidad del conocimiento, vamos a entender y vamos a procurar comprender desde cuándo el ser humano goza del libre albedrío, como preguntó Kardec. Y ustedes verán allí esta pequeña imagen que extraída del álbum familiar de la familia Berrío. Sí, Jare. La risa todavía la conserva. Los ojos se le han aclarado. Y hoy día un poquito más grande. Pero es nuestro compañero, nuestro líder espiritual que nos acompaña en esta y seguramente otras existencias, ya que mucho tenemos que agradecer también. Entonces, ¿desde cuándo goza del libre albedrío?, preguntó Kardec. Y respondieron los espíritus, el espíritu de verdad, que el ser tiene la libertad de obrar tan pronto como tiene voluntad de hacer. Y al final agrega, aplica su libre albedrío a las cosas que necesita, desde esas pequeñas y tiernas edades. Entonces, el libre albedrío, que es una opción que Dios nos brinda a todos, es una herramienta muy valiosa para nuestra evolución. Muchas veces hemos errado, con certeza, pero en ese proceso aprendemos. Y aprendemos no solamente de las cosas que erramos, sino también de las cosas que hacemos bien, porque ahí se va enriqueciendo nuestra alma, ¿verdad? Y asimismo, dentro de este proceso de esclarecimiento, continúa el espíritu de Juana de Ángeles a través de Divaldo en esta obra, el ser consciente. Porque ¿cuándo aprendemos nosotros a ser conscientes de nuestros actos, de las realidades que vivimos? Entonces, debemos llegar a un punto desde esas etapas primeras en que adquiramos una madurez moral. Y este es un concepto muy importante que nos trae Juana de Ángeles. ¿Cuál es esa madurez moral? La conquista de la madurez moral, nos dice, verdadera, se torna indispensable para la autorrealización del ser y de la sociedad en general. Entonces tenemos que hacer un poco de inmersión en ese concepto, procurar comprenderlo, cómo nosotros nos hacemos entonces más maduros moralmente. ¿Cuándo adquirimos nosotros madurez psicológica, madurez moral? Y entonces nos puede ir aclarando que esa madurez moral se refleja cuando las vivencias interiores tienen conexión, interrelación y coherencia con las vivencias exteriores.
es parte de este concepto de la madurez moral. Y tiene que ver con ese grado de autorrealización que vamos logrando en nuestras existencias. Esta es una construcción interior a través del tiempo y en la comprensión de los conocimientos. Y es precisamente en el capítulo 20 de esta pequeña obra que recomendamos a todos, Momentos de Salud, que también nos aclara Juan Ángeles en el sentido cuando dice: si te dedicas a la transformación interior que se refleje en la alteración de tus comportamientos para mejorar, lograrás la verdadera meta de la madurez psicológica. La verdadera meta de la madurez psicológica. Entonces, es la interacción, es el equilibrio, es la coherencia entre la vivencia interior y la vivencia exterior. Entonces, en el desarrollo de esta obra que nombrábamos, se hace referencia también a la conquista interior, ¿no? Ya otros compañeros que han pasado por esta tribuna han hablado del self y de la conquista de esos valores y el desarrollo de lo que está allí inscrito. Dice, conforme la doctrina espírita asevera, la ley de Dios está inscrita en la conciencia, detentora de la realidad que poco a poco se revela conforme a la evolución del propio ser y en el despertar de las leyes que en ella laten dormidas. Entonces volvemos a lo que veíamos al principio, cómo vivir esta experiencia de vida, con qué tipo de conciencia estamos viviendo, con la conciencia dormida, con la conciencia despierta, ojalá con esa conciencia iluminada en algún momento de nuestro desarrollo evolutivo. Porque Dios nos dio a todos las mismas oportunidades, las mismas cualidades en nuestra alma. Y entonces nos aclara diciendo que la conquista del self es el proceso que se debe comenzar cuando inmediatamente. No está hablando que después, mañana, después de que termine este congreso, ya recibí toda la información, ahora va a empezar a cambiar algunas cosas. No, desde ya, desde hoy, inmediatamente. Dice, recurriendo a las propias terapias, o sea, a las que nos podamos aplicar nosotros mismos, porque hay medicinas que solamente nosotros las podemos aplicar. Hay medicinas dentro de la medicina alopática que hay que tomarlas, inyecciones, jarabes, etc. Esas vienen de afuera hacia adentro, pero las medicinas del alma con las cuales necesitamos hacer estas terapéuticas interiores profundas, solamente nosotros, como médicos de nosotros mismos, realmente podemos realizarlas. Y dice que simultáneamente a estos elementos tenemos que adicionar los recursos de la oración, de la meditación y de las acciones edificantes. Está hablando de lo interior y de lo exterior, o sea, el accionar hacia afuera. Entonces, con seguridad, la mayoría de espíritas, la oración es un hábito, pero la meditación es algo mucho menos practicado y creo que es parte de un terreno que tenemos que ir conquistando en ese sentido. Entonces, en este proceso, nomás para tomar el primer fundamento de la doctrina espírita, la creencia en Dios, podemos tener una profunda fe en Dios y la fe va a ser diferente, esa proporción y esa fuerza en cada uno de nosotros. Pero no solamente falta tener fe en Dios, sino estar en sintonía con las leyes que Él ha demarcado para el desarrollo evolutivo de las humanidades y también de la interacción, como decíamos, entre esas vivencias interiores y las exteriores, para precisar ese concepto de la madurez psicológica. También entonces en el libro Plenitud nos dice Juana, la primera demostración de lucidez y equilibrio de la criatura es la satisfacción ante todo cuanto la vida le concede. ¿Estamos satisfechos hoy día con todo lo que la vida nos concede? ¿O hay insatisfacciones interiores que nos llevan a no vivir tranquilos? Si nosotros comprendemos la doctrina espírita, comprendemos las problemáticas humanas, inclusive las interiores, y vivimos satisfechos con lo que tenemos, ese es un camino para vivir tranquilos. Pero no es vivir satisfechos, pero sin el impulso del progreso de la evolución,
No se trata, dice Juan Ángeles, de una actitud conformista, sin la ambición racional de progresar. Porque lo uno se acompaña a lo otro. Pero necesitamos entonces no ser conformistas, siempre querer más en esa lucha interior y en ese proceso interior de ser hoy mejores que ayer y mañana, como dicen, mejores que hoy o que antier, ¿no? Porque siempre será proceso que va hacia el pasado. Muy bien. Y nos dice, sino en la aceptación consciente de los valores y recursos que le llegan, posibilitándole la armonía interior. Entonces podemos tener los problemas orgánicos, emocionales, etcétera, o las limitaciones sociales, económicas, las que sean. Pero si somos conscientes de esas realidades que hoy vivimos y por las cuales las estamos viviendo, viviremos en armonía con las leyes. Y es importante traer a colación aquí uno de los autores más profundos que desarrollan la faceta filosófica de la doctrina espírita, León Denis. Esta es una obra que estamos estudiando en nuestro centro espírita, es el problema del ser y el destino. León Denis es un profundo conocedor también del alma humana y en los desarrollos que hace son sustentados racional y filosóficamente. Y mire esta frase que encontramos en la página 277 de ese libro. Es como si fuera casi el título de este congreso, ¿no? Refiriéndose al ser, dice, esta vida no es más que un eslabón en la gran cadena de sus existencias. Todo lo que él siembra lo cosechará más tarde o más temprano. Y esa realidad la hemos vivido todos nosotros. En el transcurso de esta misma existencia hemos visto, digamos, los frutos de cosas que hemos cosechado y de eso aprendemos. Hay otras cosas más grandes que solamente las veremos en el periodo entre vidas, cuando regresemos a la patria espiritual, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacernos cada día más responsables y para ello la literatura espírita nos ayuda a concientizarnos de esta responsabilidad espiritual. Todos los libros de Manuel Filomeno Miranda, cuyo autor es el autor espiritual que con más profundidad ha estudiado el tema de la obsesión en esta obra que ustedes ven allí, hace la narración en el capítulo 15 sobre la conciencia responsable en la experiencia de un espíritu que vino aquí al plano físico con esa experiencia de la mediunidad. Y narrando ya a posteriori en el periodo entre vida decía, las facultades mediúmnicas ampliaron mis posibilidades de captación espiritual y sin darme cuenta comencé a intoxicarme de vanidad, considerándome casi privilegiada. Esta es una de las grandes pruebas para todo medium y para el que no es medium también, ¿no? Porque es una de las falencias humanas muy frecuente y que necesitamos todos superar. Pero dice, como consecuencia no disfruté de la alegría de albergar a aquellos a quienes la vida me confiaba a mis cuidados. Tenía esa persona, ese ser, el compromiso de una obra social con niños. Y dice, desencarné antes de concluir el trabajo. Desencarné antes de concluir el trabajo. Estaba siendo consciente de eso, pero allá, en el plano espiritual. Entonces, es un llamado para todos nosotros en ese sentido, ¿verdad? Porque plantea el concepto de la obsesión sutil. La obsesión sutil, dice, es una enfermedad que se propaga desordenadamente entre las criaturas humanas, pasando casi siempre desapercibida. Y hoy día, podríamos decir casi con certeza, que la obsesión sutil, la obsesión simple, como dice Kardec, es seguramente la enfermedad espiritual más frecuente en la humanidad. La más frecuente, pero la menos diagnosticada. Y dice, a su acción nefasta se ven muchos disturbios en el comportamiento terrestre y muchos fracasos ante los compromisos morales y espirituales que deberían ser realizados con más elevada nobleza. Esta es una reflexión para todos nosotros en un ejemplo de un ser espiritual que vino al mundo, tuvo una experiencia y ahora desde la espiritualidad nos comenta su testimonio para que aprendamos de él. Entonces, pero no solamente nos plantea el problema, el autor espiritual nos dice lo que debemos hacer. Solamente la constante vigilancia de la conciencia recta constituye el mecanismo de defensa contra esas sorpresas del mundo espiritual inferior. Vea pues, aquí
uno de los conferencistas nos recordaba el precepto orad y vigilar, porque muchas veces se ora más de lo que se vigila. Entonces nos corresponde, como una lección de este congreso, vigilar tanto como se ora, o más aún. Y también, si nosotros realmente queremos llegar a disfrutar a este estado de felicidad, como la doctrina espiritual lo entiende, tenemos, como dice el Espíritu de Emmanuel en esta obra Religión de los Espíritus, que la vimos allá en la librería en los primeros días, cuando nos habla de la felicidad y el deber, para llegar a conquistarla, seguramente hemos pasado por los mitos del oro, pero si nos quedamos allí, tendremos que tener la experiencia de la fosa de la usura. Si nos quedamos en el placer de los sentidos, más adelante podremos experimentar el camastro de la enfermedad. Y si nos quedamos en las ambiciones y el poder terrestre, viviremos posteriormente el dolor de la desilusión. Ahí y de nosotros depende, de nuestro libre albedrío, lo que estemos construyendo para nuestra vida espiritual y para las próximas vidas. Porque entonces nos aconseja el Espíritu de Emmanuel, cumple así tu deber y tomando en la tierra solamente lo necesario para tu manutención, de modo que no te apropies de la felicidad de los otros y estarás alcanzando la verdadera felicidad que brilla siempre como bendición de Dios en la conciencia tranquila. Muchas de estas frases de reflexión en realidad deben constituirse en frases de meditación para poder entender y comprender el profundo sentido práctico para nuestras vidas. Porque podemos leer y entender, pero no asimilamos la esencia profunda del contenido terapéutico que ellas tienen. Por ejemplo, lo que dice ahí, no te apropies de la felicidad de los otros. No te apropies de la felicidad de los otros. Hay que digerir en nuestras almas estos conceptos para comprenderlos, pero tienen que ver con los estados de felicidad. Entonces, el Evangelio, en este proceso que nos invita a ser gratos siempre, nos dice, si anotáramos diariamente los beneficios de que somos objeto, sin haberlos solicitado, nos admiraríamos muchas veces de haber recibido tantos que se han borrado de nuestra memoria y nos humillaríamos por nuestra ingratitud. Entonces, tantas cosas hemos recibido de Dios, de la vida, de nuestros padres, de la doctrina, de todo lo que está a nuestro alrededor y nos olvidamos de dar gracias por todo ello. Entonces, es la invitación que nos hace el Evangelio en el capítulo 28 y 28. Y por eso, con seguridad, a través de la mediunidad de Valdo Pereira Franco, se ha vertido esta valiosa obra, La psicología de la gratitud, donde Juana nos dice con mucha claridad, en estos días de violencia y de crueldad, de indiferencia por los valores morales y emocionales relevantes, la gratitud tiene un papel significativo a desempeñar en la referencia a la salud integral de los seres humanos. Entonces se va a hacer una correlación entre la gratitud y la salud. Y veremos que cada vez está más sustentada, no solamente filosófica, sino científica y moralmente. Y nos agrega, todo aquel que es grato, que comprende el significado de la gratitud real, goza de salud física, emocional y psíquica, porque siente alegría de vivir. Y miremos el comportamiento de cualquier ser humano, que observemos que es muy alegre, y vamos a la profundidad de su ser. Tiene salud, y en esos diferentes niveles, porque esas vivencias del psiquismo profundo del alma se reflejan en los diferentes cuerpos, prodigando salud. Entonces, nos hablan de una fórmula de la gratitud. El doctor Fishman, en esta obra, La alta rentabilidad de la felicidad, nos dice que la sensación de gratitud es igual a la humildad por la conciencia del beneficio. La conciencia del beneficio. Entonces, entre más humilde, se eleva ese factor que multiplica. Entre menos humilde, o sea, entre más orgulloso, pues, y si la humildad es 0,
¿Cuánto da eso? Esa ecuación. 0. Sensación de gratitud 0, al que es 0 en humildad. Pero si vamos aumentando nuestro porcentaje de humildad, dominando el orgullo, el egoísmo, vamos aumentando nuestra sensación de gratitud. Y también lo presentó Juana Ayes en la obra Psicología de la Gratitud, cuando dice que una de las razones fundamentales para la gratitud, para que la gratitud se exprese, es el estímulo propiciado por la humildad que hace se comprenda cuánto se recibe. Mira qué integración entre el desarrollo de estos conceptos por alguien que no tiene nada que ver con la ciencia espírita, con el concepto que nos plantea Juana Ayes en esta obra. Y otros autores, no espíritas también, hablan de los beneficios profundos de la gratitud, como Louisa Hay en esta obra Gratitud. Y dice ella que dad gracias por lo que tienes, transformará tu vida. Ella que transformó su vida, que se recuperó de una enfermedad aparentemente incurable. Y ella dice, la clave para una vida feliz, saludable y bien sucedida es la gratitud. Tenemos que entender y comprender de la experiencia profunda que estos seres humanos han tenido para comprender mejor esto es la gratitud. Y tal vez si no vienen estos autores a hablarnos de la gratitud y de sus efectos terapéuticos, a veces no le ponemos atención. Entonces por eso nos amplía aún más la gratitud. Debe transformarse en hábito natural en el comportamiento maduro de todos los seres humanos, pero para ello necesitamos ejercitarla. Así como si queremos ser saludables orgánicamente necesitamos hacer un ejercicio físico, hay que hacer un ejercicio emocional, un ejercicio mental, espiritual. Y de esto nos hablan de la necesidad de un entrenamiento diario, de la gratitud. Como la gratitud que debemos tener por todos los expositores que han estado aquí, especialmente los expositores extranjeros, Alberto Almeida haciendo su gran esfuerzo, Divaldo Pereira Franco, que tantas veces nos ha sembrado en nuestras almas muchos de los valores que hoy procuramos seguir, aprender y continuar en este proceso de la vida. Entonces debemos ser gratos con todo, con la naturaleza, con los ecosistemas, con todas las formas de vida que en ella hay. Hay que ser gratos hasta con las mismas bacterias que pueblan nuestro tránsito intestinal, porque sin ellas nosotros no viviríamos. Ellas son las que procesan el proceso de la nutrición también. Entonces es importante que aprendamos a comprender y a agradecer todos estos procesos. Entonces nos dice, la gratitud es un sentimiento más profundo y significativo, porque no se limita solo al acto de la recompensa habitual, es más grandioso porque aporta satisfacción y tiene un carácter psicoterapéutico, es decir, ayuda a curar nuestras almas, psicoterapéutico. Entonces, resumiendo, esos efectos de la gratitud para nuestras almas, hay unos efectos físicos. Está demostrado que hay un aumento de la dopamina, de la serotonina, de la oxitocina, que son neurotransmisores que favorecen nuestro bienestar físico. Y hay una reducción del cortisol de un 23%, que son los neurotransmisores de los estados de estrés y que generan un impacto biológico. Pero también en la parte espiritual genera una vibración positiva, una mejor sintonía espiritual, más armonía. Entonces los beneficios de la gratitud son múltiples y apenas los vamos a enumerar aquí sin profundizar. Expulsan las emociones tóxicas del resentimiento, de la rabia y la envidia. Y solamente practicándolo entenderemos esto. Facilita la paz, la armonía, la tranquilidad y el amor. Genera un campo electromagnético generado por el corazón que influencia las ondas cerebrales. Construye la resiliencia psicológica. Protege ante la depresión. Aumenta la capacidad de servicio, aumenta la felicidad y son muchas más. Entonces, debemos ser gratos por todas las formas de vida.
todas las formas de vida. Porque desde el principio de nuestra existencia, cuando empezamos en algún momento, cada uno de nosotros, en este momento crucial de la concepción de un ser humano, y todos empezamos por allí. Cuando Kardec pregunta, ¿en qué momento se une el alma al cuerpo? Muy profundamente contestaron el Espíritu Verdad. La unión comienza en la concepción, pero solamente se va solidificando a través del tiempo hasta el momento del nacimiento. Y es explicado a través de la estructura del modelo organizador biológico como una de las funciones que tiene el perispíritu. Y entonces, esta pregunta creo que todos lo hemos hecho. ¿Cómo se explica la vida intrauterina? Tan importante es que Kardec se cuestionó y lo preguntó a la espiritualidad. ¿Cómo se explica la vida intrauterina? ¿Qué hace el espíritu? ¿Está allí? ¿No está allí? ¿Qué está haciendo durante ese periodo de los 9 meses? Y entonces, como la doctrina espírita es reveladora, entonces prácticamente nos revela precisamente estos aspectos. Esta misma diapositiva se la presentaba una paciente la semana pasada con quien hablábamos sobre este tema. Es la hija de la persona que trabaja con nosotros, una enfermera que trabaja con nosotros en el programa de humanización del cual estamos a cargo ahora en el hospital, un hospital regional que tiene 900 empleados y que nos ha servido, digamos, también para ir promoviendo, digamos, nuestra visión espírita unida al programa de humanización. Y le mostraba esto porque su embarazo es de alto riesgo y ya dentro de los planes que hay dentro de la institución de salud promovidas por el Ministerio de Salud es que tienen que ofrecerle la interrupción voluntaria del embarazo, porque es una norma legal. Y sin embargo hablamos nosotros sobre la importancia de la parte espiritual en la vida intrauterina. Y ella, digamos, con sus ojos, con lágrimas, entendía y comprendía este proceso para entonces también tomar sus decisiones. Ella está, lógicamente, a favor de la vida, pero le mostrábamos esto, le decíamos, mire, la vida intrauterina es la vida de la planta que vegeta, el feto vive la vida animal, y el hombre posee en sí la vida animal y vegetal, que cuando éste nace se completa con lo espiritual. Pero hay muchas experiencias espirituales que se viven en la vida prenatal. Y entendemos, le decíamos, que la doctrina espírita está en defensa legítima de la vida, en todas las formas que ustedes ven allí, sea frente al aborto, la eutanasia, el suicidio, la pena de muerte, en todas las formas de vida. Y le mostrábamos a ella este caso, seguramente ustedes lo conocen, Jana Jensen. Ella es una sobreviviente del aborto, su madre decidió abortarla. ¿A través de qué? De un método de los más duros para que un ser humano termine su existencia, el método de la inyección salina. Dice ella, mi madre biológica tenía 17 años y 7 meses y medio cuando decidió abortarme por el proceso de inyección salina. Yo soy la persona que ella abortó, viví en vez de morir. A pesar del método tan profundo que estos bebés mueren en medio de convulsiones dentro del útero y luego son llevados hacia afuera a través de un parto. Entonces ella vivió. ¿Por qué vivió? Hoy ella lo cuenta en diferentes tribunas en Estados Unidos y por fuera de allá. Le han dicho a la madre que el bebé moriría 24 horas después. Sin embargo, nació viva y pesó 2 libras. Estuvo 3 meses en una incubadora y fue diagnosticada con parálisis cerebral como resultado de la falta de oxígeno en el útero. Aunque los médicos no esperaban que viviera, ni pudiera siquiera sostener la cabeza, sentarse, gatear o caminar, a los 3 años y medio comenzó a caminar con un andador y aparatos ortopédicos. A los 4 años fue adoptada. Y hoy día hace conferencias en favor de la vida. También entonces tenemos los casos de las personas que se intentan suicidar y pasan por la experiencia al borde de la muerte. ¿A dónde llegan ellos? De una experiencia al borde de la muerte y regresan a su cuerpo. El doctor Peter Fenwick de Inglaterra, neuropsiquiatra, ha encontrado que en esos casos, en sus investigaciones, muchos de los suicidas frustrados habían tenido experiencias aterrorizantes en el más allá. Pero no lo fue lo mismo que encontró el doctor Kenneth Rin, también estudioso de las experiencias al borde de la muerte. Él dice en sus estudios que no encontrando lo mismo
encontró que sus pacientes había una zona gris, o más bien oscura, y narra diferentes casos en su libro Vida en la Muerte. Uno de ellos es el caso de una muchacha que decidió estrellar su carro contra un barranco, se iba a suicidar y después quedó flotando. Le dijeron que había cometido un error. Ella dijo, es que nadie se ocupa de mí. Y un orientador que estaba allí le dijo, su misión es ocuparse de sí misma. Y hasta que no tuvo experiencia, no comprendió y transformó su vida. Entonces, vemos cómo vivir es la mejor opción cuando la espiritualidad mayor es la decisión. El que ha de vivir, vive, a pesar de la experiencia por la cual pase. Pero si está marcado la realidad de su vida, así será. Entonces, en esta obra que recomendamos a todos, Del abismo a las estrellas, que es la historia del caso de una médica francesa, que a través de la mediunidad de Divaldo nos narra con precisión. Nos dice esta doctora Sarah Suzette-Fourquet, ella preparó una sustancia letal para aplicarle la eutanasia a su propia madrastra. Fue en realidad un homicidio inconsciente ante innumerables presencias espirituales, familiares y amigos de la desencarnada, adversarios espirituales de la médica. Germaine era su madrastra. Estaba programada para desencarnar apenas unas horas después. Se adquirió un gran compromiso espiritual. Y por eso el libro Espíritus es muy sabio cuando dice, y preguntaron, ya estamos terminando. Cuando una persona tiene ante sí una muerte inevitable y terrible, ¿es culpable de abreviar en algún instante sus padecimientos apelando a un fin voluntario? Siempre se es culpable de no guardar por el término fijado por Dios. Y completa el Evangelio. Mitigad los últimos sufrimientos tanto como podáis, pero guardaos de abreviar la vida, aun cuando no sea sino por un minuto, porque este minuto puede evitar muchas lágrimas en el porvenir. Y así son las tres revelaciones que nos dicen y están a favor de la vida. No matarás, la primera revelación. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y todos los postulados de la doctrina espírita en la tercera revelación. Todos a favor de defensa de la vida. Entonces, la mejor opción es vivir agradecidos. Todos nosotros vivir agradecidos. Vivir agradecidos con esta oportunidad de vida desde los primordios de nuestra existencia. Vivir agradecidos hasta el final de nuestra existencia. Porque esa alegría, esa felicidad dará un patrón de salud para nuestras vidas. Entonces, muchas gracias.